Mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, lo menos que podemos decir en esta ocasión es: Señor, gracias. Gracias porque hemos terminado el capítulo 12, que nos tenía detenidos, pero agradablemente detenidos, porque realmente fue un capítulo enriquecedor, verdaderamente así. Entonces estuvimos ahí atrapados, por así decirlo, alegremente atrapados en el capítulo 12, que nos dijo tantas cosas inesperadas, pero al mismo tiempo de una gran delicia. Esa es la interpretación que yo puedo darles para decirles: Señor, gracias por este capítulo. Capítulo que, como sabemos, el libro del Apocalipsis es un libro que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y con las cuestiones adicionales o las cuestiones que suceden producto de que Él haya venido a establecer su reino. Y déjeme entonces hacerle un recordatorio. Desde el versículo 1 del capítulo 12 hasta el versículo 13 corresponde a aquello que fue el caballo blanco, donde donde se considera que era tiempo de paz, porque usted no encuentra que haya habido conflictos de cierta dimensión. Y se ha dicho que es un tiempo de paz, pero que no es la paz de Dios, sino es la ausencia de Satán, de su actividad en la tierra. Ausencia. ¿Ausencia por qué? Pues es el equivalente al mismo tiempo del 1 al 13 en que la iglesia estuvo siendo juzgada. Porque usted recuerde que dijimos que aunque la iglesia había sido perdonada, que esta es una de las cosas que la mayoría defiende y dice: no, pero es que la iglesia ya fue perdonada, no puede ser juzgada. Bueno, fue perdonada. Cristo la perdonó porque murió por nuestros pecados. Pero la iglesia como institución, nunca jamás ha sido juzgada en términos oficiales. Espero que esto que he dicho se entienda. De tal manera entonces que era necesario que la iglesia fuera llevada a un juicio. Y ese tiempo de juicio es desde el versículo 1 hasta el 13, donde ya no voy a repetir porque pues hay que avanzar. Pero ese tiempo del juicio de la iglesia, donde en la tierra había cierta paz, pero que no era la paz de Dios, sino la ausencia de Satán en las actividades de la tierra. Y que es precisamente el tiempo representado por el caballo blanco, el jinete, aquel que decíamos que no le veíamos de ninguna manera la posibilidad de que estuviera teniendo conflicto. Y efectivamente, porque ese tiempo en que está la iglesia siendo juzgada es 3 años y medio, que es el tiempo en que en el primer caballo, el blanco, no hubo problemas en la tierra. Entonces, la primera parte en términos de tiempo, tenemos que ese tiempo de la iglesia siendo juzgada fueron 3 años y medio en los que Satán estuvo acusando a la iglesia. Y la iglesia venció a Satán en el perdón de nuestros pecados
y en el perdón de los pecados cometidos después de ser creyente. De tal manera que hubo una victoria absoluta. Pero Satán fue expulsado del cielo, porque en realidad ya no se encuentra ninguna razón para que él esté allí. Y el arcángel Miguel, con sus ejércitos, lo expulsó del cielo, pero ya no lo expulsó a los aires, donde había estado o habían sido arrojados en la primera ocasión. Habían sido arrojados y les dieron como casa de arraigo, yo así lo digo, como casa de arraigo le dieron los aires. Y desde los aires hay la operación de las tinieblas sobre las naciones. Entonces ya tenemos una idea. Pero estamos hablando de que tienen que ser 7 años. En el momento en que Satán es expulsado del cielo y mandado hasta la misma tierra, Satán percibe que algo no está tan bien y que ha sido expulsado de manera definitiva, y desata otro problema, que también tiene que ser 3 años y medio. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de conflicto en la tierra, nos da igual a 7 años, que son lo que se considera como tiempo de la tribulación. Aunque de tribulación solamente son 3 años y medio, exclusivamente, no son los 3 años y medio que hubo paz en la tierra. Y entonces ahora Satán abre un conflicto contra la mujer, quien sea. Pero si me pregunta quién cree usted, pues para mí es el pueblo que nos dio al Hijo de Dios, de donde nació. Lo que significa entonces que la gran tribulación que empieza cuando Satán es expulsado del cielo, enviado a la tierra, habrán de pasar 3 años y medio de gran tribulación en la tierra, pero de gran conflicto para Israel, tal como lo dice el profeta Daniel, que habría de ser tiempo de angustia, cual nunca fue. Entonces preguntamos, ¿por cuánto tiempo va a ser eso? Mi hermano, tiene que ser también por 3 años y medio. Entonces, a partir del capítulo 12, versículo 13, entramos a los tiempos de la gran tribulación, que habrán de durar 3 años y medio. Y al final de los 3 años y medio, Cristo viene y se da la segunda venida, donde Él viene a acabar con el imperio de Satán, expresado a través del llamado anticristo, que no es más que un prestanombres. Y lo digo así porque para gobernar las naciones, pues hay establecido que tiene que ser alguien de los nuestros. Vamos a decirlo así. ¿Por qué Cristo sí puede establecer su reino y gobernar y reinar entre los hombres, y Satán no? Porque Satán no puede reinar él. Cristo tiene todo el derecho, porque el Verbo se hizo carne, porque se hizo uno de nosotros. Lo va grabando, lo va entendiendo, mi hermano. Y ese nomás, el significado de la doctrina de la encarnación. El Verbo se hizo carne. Y le voy a hacer una precisión. No dice que se hizo uno de la tribu de Israel, porque eso lo limitaría a que su obra
de redención quedara excluida solamente a cierta tribu de Israel. Pero al decir que se hizo carne, implica que se hizo uno de la raza humana. Se hizo uno de nosotros. Ándele. Por consecuencia, al entregar su vida como uno de nosotros, implica entonces que murió por todos. Mientras que del otro modo, pues hubiera sido una obra de redención reducida al pueblo de Israel, muy limitada la versión. Sin embargo, al decir que el Verbo se hizo carne, no es lo mismo que decir se hizo hijo de Isaí. No es lo mismo. El Verbo se hizo carne. Quiere decir, a la raza humana, dice la Escritura, que Dios nos dio a su Hijo. Y por lo tanto Jesús es nuestro, de toda la raza humana. Y al morir en representación de los hombres, está representando a toda la raza humana. Por esa razón hay salvación para todo el mundo, para todo el que crea, no se vaya a confundir, para todo el que crea y lo invoque, que le dé perdón. No importa de dónde sea, ni cuál nacionalidad, porque el Verbo Hijo nos es dado, dice la Escritura. Hijo no lo dieron. ¿A quiénes? A la raza humana. Ve usted qué importante es la expresión. No es lo mismo decir, nació de una tribu y ahí es... No. La Escritura va más allá al decir que se hizo uno de nosotros, que el Verbo se hizo carne. Y ahora sí, no solamente se hizo uno de nosotros, sino que habitó entre nosotros, dice Juan. Y se manifestó, se hizo notorio como uno de nosotros, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Extraordinario detalle. Pero mire, al hermano Ramos usted le va a descubrir que a veces termina un capítulo, un tema, y se regresa. Y le preguntarían, hermano Ramos, ¿y usted para dónde va? Pues voy a esculcar en los rincones de este capítulo porque se me hace que algo nos quedó pendiente. Y siempre encontramos esa riqueza que tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿qué he hecho ahora? Eso es lo que he hecho. Me regresé a esos rincones de la palabra y encontrar, se hizo carne. No más se hizo carne. Mientras que el diablo está limitado y no puede. El diablo no puede él gobernar el mundo. Él. ¿Me va usted a decir, hermano Ramos, por favor? No, piénselo. Porque para gobernar el mundo era necesario ser uno de los nuestros. Y Cristo se hizo uno de los nuestros porque el Verbo se hizo carne. Cosa que Satán no ha podido, ni pudo hacer, ni podrá hacer jamás. Porque él no puede participar de la encarnación. No puede participar de la encarnación como el Verbo. Y consecuentemente, si él no puede participar de la naturaleza humana, tampoco tiene ningún derecho a gobernar como un representante en la tierra. Él no puede representar a la raza humana ante Dios. Limitadísimo.
Pero ¿qué necesitaba haberse hecho hombre? Usted piénselo, piense este detalle tan lindo. Era necesario que Él se hiciera hombre. Y al no poder disfrutar de esa encarnación para ser uno de nosotros, el diablo, y me gusta decirlo, buscó un prestanombre. Por lo tanto, el anticristo es un prestanombre y no es de ninguna manera, no puede gobernar el mundo con ningún derecho. A mí se me hace interesante. Entonces, solo busca prestanombre y pues por 7 años andarás haciendo sus tracaladas, como luego dicen los viejitos. Pero no podrá ir más allá. Y por cierto, el capítulo 12 nos da esa expresión que el diablo estaba lleno de ira. ¿Pero por qué tanto coraje? Pues porque lo corrieron del cielo y lo echaron a la tierra. No nomás por eso. Porque no solamente se dio cuenta que ya no tenía ninguna oportunidad, sino que además el diablo se da cuenta que el tiempo se le acaba. Y así lo dice, sabiendo que poco tiempo es el que le queda, desata toda su furia. Pero, ¿contra quién? Bueno, definitivamente la Biblia nos habla de que habrá muchos juicios sobre la tierra. Pero hechos por Dios a la raza humana. No hechos por el diablo a la raza humana. Precise eso. El diablo andará persiguiendo a la mujer que nos dio al Hijo. De nuevo. Usted me va a decir, hermano Ramos, pero esos 3 años y medio de gran tribulación, el mundo entero habrá de sufrir mucho. Sí, muy cierto. Nada más que hay 2 rutas de ataque. Una, sabiendo que le queda poco tiempo, persigue a la mujer, dice el capítulo 12, que nos dio al Hijo. Entonces, yo creo que está clarísimo su ruta de ataque, su preocupación de ataque es sobre la mujer que nos dio al Hijo, que es Cristo Jesús. De allí usted diga lo que quiera. La mujer es un pueblo del que nos dieron al Hijo. Qué precioso. Pero hay otra cuestión, que hay otra ruta de juicios sobre el resto de la raza humana. Pero no son juicios lanzados por el diablo contra la raza humana. Ya quisiera arreglar sus propios problemas, hombre. Sino que son juicios enviados de Dios. Esos son las copas, esos son las trompetas, esos son los sellos. Juicio sobre la tierra, que viene siendo el cumplimiento, escúcheme bien, de la segunda parte de Isaías 61, del 1 al 2. Anótelo. Donde Jesús, estando en Nazaret, donde yo digo empezó el ministerio formal y oficial en Nazaret, él dijo, mientras ustedes oían, esta profecía se ha cumplido. ¿Cuál profecía? La del año agradable. Y todo el tiempo del año agradable, que es el año de la gracia, nada tiene que ver con juicios
universales o juicios sobre el resto de la raza humana. Habrá muchos conflictos, pero no son en los términos en que estoy mencionando. Y el Señor Jesús, en su discurso, en su predicación, leyó solamente la primera parte. Revíselo, verá, qué interesante. Por eso yo digo, con qué precisión está escrita la palabra. Con qué precisión. Cuando el Señor narra que ha empezado el año agradable, en el momento que ustedes están oyendo, se da el banderazo, por así decirlo, y empieza el año agradable. No había dicho eso en ningún tiempo, en ninguna parte. Eso se dice en Nazaret. Hoy, mientras ustedes oían la palabra, la profecía se ha cumplido. En este momento, en este instante. Lo que implicaba, por supuesto, que él estaba anunciándose como el Mesías, porque quien habría de capitanear o presidir el año agradable sobre la raza humana era el Mesías, nadie más. Consecuentemente, al hacer esa declaración el Señor Jesús está haciendo oficial que Él es el Mesías, que acaba de dar el banderazo del año agradable. Usted no encuentra juicio en ese tiempo. Léalo. Juicio en el carácter de Apocalipsis, no. Sin embargo, la segunda parte de esos versículos de Isaías, léalos. Cuando ha terminado de hablar del año agradable, libertad a los cautivos, a los enfermos, a los poseídos, toda esa bondad que Dios le otorga a la raza humana, empieza a hablar de juicio. ¿Por qué? Porque se ha terminado el año agradable. Esos 3 años y medio en que el diablo estuvo acusando a la iglesia, en que está representado por el caballo blanco, que fueron 3 años y medio de paz, que no es la paz de Dios, dijimos. Esos 3 años y medio representan, por supuesto, un periodo de tranquilidad, mas no de la gracia. Pero tampoco han empezado la dureza de los juicios que vienen de parte de Dios a la tierra. No es el diablo el que anda haciendo eso. El diablo tiene la labor de perseguir a la mujer que nos dio a ese hijo, que es Cristo Jesús. ¿Qué le parece? A mí me parece, es eso que decía yo, vamos, buscando ahí entre los rincones, no vaya a ser que algo se nos quede y no conviene dejarlo olvidado. Vale la pena integrarlo y decir, mira nomás qué pieza de oro había aquí. ¿Le parece? Y entonces, el versículo 13 del capítulo 12, allí se termina la época del caballo blanco. Allí, 3 años y medio de supuesta paz o de paz. Pero en ese momento empieza lo que sería el caballo bermejo, que representa guerra, conflictos. Y entonces el diablo ahora se dedica a agredir a la mujer que dio a luz a ese hijo. Esa es su tarea, agredir a la mujer que nos dio ese glorioso hijo que nos dio redención. Dios está enviando juicios a la tierra también. Pero el diablo
no le interesaría tanto eso, sino lo que tiene como una vocación principal es acabar con la mujer que nos dio a luz a ese hijo. Y entonces, hermano Ramos, a partir del capítulo 12, verso 13, te dice que empieza la gran tribulación, porque son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Porque acostumbramos a veces decir que son 6, 7 años de tribulación. No, no, no. 3 años y medio son de paz, que ya aclaramos. Pero cuando el diablo es arrojado a la tierra, y él, qué curioso, dice, cuando él se da cuenta, pues qué tan despistado andaba. Bueno, yo le voy a decir, porque alguien me lo preguntó en una ocasión, pero ¿cómo es posible que el diablo, siendo un genio de la maldad, resulta que lo envían a tierra y apenas se va dando cuenta del problema en que está? ¿Sí? ¿Sí? Usted me va a decir, ¿y cómo lo justifica? Creo que es esta manera. El diablo no es omnisciente. O sea, el diablo no conoce todo. A veces el diablo conoce solo lo que usted le dice. Digo, acépteme esa expresión. Solo lo que algunos le cuentan, él lo empieza a saber. De tal manera que no puede entender todo ni saber todo, porque él no es omnisciente, porque él no es divino, él no es Dios. En cambio, Cristo Jesús conoce todo, porque precisamente él es omnisciente. Uno de sus atributos preciosos. Él sabe todo. Ahora, déjeme hacer otra precisión necesaria. Alguien me dijo, pero mire, hermano, cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo, los discípulos le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y él aclaró que él, ni siquiera él sabía. Y a usted nos dice que es omnisciente. ¿Sí? No hay ningún problema para explicarlo. La razón es que el Señor Jesús está hablando como hijo del hombre, no como el verbo. Y como hijo del hombre, desde que nació reducido a no conocerlo y entenderlo todo. ¿O no dice Lucas que iba creciendo en gracia, en conocimiento? Es muy claro eso. Si el Señor Jesús está hablándole a los discípulos en la calidad de hijo del hombre, como hijo del hombre debería de estar limitado. Y lo dijo, esto solo mi Padre lo sabe. Y alguien también me dijo, hermano Ramos, pero cuando Cristo estemos con Él, conoceremos todo. Y yo le dije, ¿no está escrito que el rastro de Dios no se puede alcanzar? Dice, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? Pues no. Entonces, al estar con Cristo, conoceremos todo lo que deba ser conocido en esa dimensión. No significa que usted va a alcanzar a tener el conocimiento de Dios. Tendría que convertirse en una deidad. Nadie alcanzará la condición del Dios eterno. El Verbo se hizo carne. Y como hijo del hombre,
tuvo que aprender y sufrir como todos los hombres. Entonces haga usted esa diferencia. Una cosa es juzgar las expresiones de Cristo como hijo del hombre y otra cosa es juzgar las cosas que dijo como hijo de Dios. Y como hijo de Dios dijo muchas cosas que apenas están teniendo cumplimiento. Yo espero que usted haya observado estas precisiones. Entonces, es correcto decir, yo no lo sé, solo mi Padre. Porque el Padre le revelaba al Hijo en calidad de hijo del hombre, no en calidad del Verbo. Porque entonces tendríamos que decir que el Verbo no sabía todo. Y si no lo sabe todo, luego entonces no tiene calidad para ser Dios. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea, Dios es sin límite. Y Cristo Jesús, como Hijo de Dios, es sin límite. Digo, yo espero que usted analice eso. Si quiere preguntar, pues pregunte y ya llegarán las preguntas y platicaremos de nuevo. Pero a mí me alegra. Entonces, entendemos, cuando estemos con Cristo conoceremos todas las cosas que se deben de conocer de esa dimensión. Pero usted no va a alcanzar el conocimiento que tiene Dios como Dios, porque entonces alcanzaría usted a ser igual a Dios, cosa que jamás sucederá. Muy bien, entonces a partir del versículo 13 empieza la gran tribulación, que empieza con el versículo 13, se lo voy a leer. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando el dragón se enteró, es correcto la apreciación, pues porque él no tiene calidad de deidad, él no tiene atributo de la omnipresencia, él no tiene atributo de ser omnipresente. Por eso cuando creyentes dicen, no, es que el diablo se la sabe. No sabe nada y solamente sabrá lo que usted chismosamente le cuenta. Perdóneme que lo diga así. Habrá cosas, por supuesto, que él las entiende, pero digo, él, porque tiene muchos años en esa pelea. Pero cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, algo así como cuando percibió que lo habían corrido del cielo, o sea, cuando se enteró de lo que había pasado, quiere decir que en esa guerra que tuvo el arcángel Miguel con el diablo no sabía lo que iba a pasar. Y cuando ya lo arrojaron a tierra, percibe, porque como no es omnisciente, no sabe todas las cosas, solo Dios conoce todo. Entonces se enojó mucho. Y entonces ahora sí, al entender lo que había sucedido, lanza su ataque contra la mujer que nos había dado a luz ese hijo. Es un pueblo, esa mujer es un pueblo a través de la cual vino el Hijo de Dios, vino el Señor Jesús. Y el diablo estuvo muy atento. Digo, si se vale decir atento, aquel que no se entera ni siquiera que el hijo ha nacido y que fue llevado a su padre, pues no se la sabe de todas. Perdone. El hijo fue arrebatado. A esas alturas, el hijo está con el padre sentado a su diestra. Pero el 12, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo, ahora Dios diría, se enteró
que tiene poco tiempo. Ahora, lo lanzaron, pues mi Biblia dice que habiendo descendido, es decir, el diablo se lanzó sobre la tierra, aunque sí aplica la escritura que fue expulsado por los ejércitos de Miguel, el arcángel, que yo he dicho, yo no encuentro más que un arcángel. El otro se le atribuye que es posible que había sido esa la condición jerárquica que el diablo llegó a tener antes de su rebelión. Es muy probable que haya tenido. Y le voy a decir una cosa, algo más, porque encontramos que al anticristo, el diablo le dio todo su poder y su trono al anticristo, a ese líder. Bueno, y el diablo es poderoso, pues si la Biblia dice que al anticristo le dio todo su poder, digo, el poder que el diablo poseía, no quiere decir que tiene todo el poder, todo poder, y que de ese todo poder le dio al anticristo. No. El diablo tiene poder, incluso tiene sabiduría. Eso lo dice Isaías. Isaías, no sé, recuerdo si fue el capítulo 8 por ahí, donde dirigiéndose el profeta al diablo, había dejado las ciudades en la ruina y a la pobre gente en la miseria. Y cuando llegará un día, porque nadie tiene poder propio más que Dios, y el poder que el diablo tiene es un poder que Dios le permitió tener, y una sabiduría que Dios le permitió poseer, pero él no es fuente de poder ni fuente de sabiduría. Solo Dios es todo poder, es toda sabiduría, es todo conocimiento. Él es la fuente, Dios es la fuente, y entonces esa que tenía el diablo, ese poder, es un poder otorgado de Dios, a grado tal que llegará un día, y hay que buscar esa cita tan preciosa, llegará un día, como el poder es propiedad de Dios y la sabiduría es propiedad de Dios, pues un día le habrá de quitar lo que es de Dios, Dios quitándole lo que es suyo. Y cuando Dios le quite al diablo ese poder que le permitió tener y esa sabiduría que le permitió poseer, dice el profeta, ¿era este el que trastornaba a los reinos? Es muy interesante. Era como decir, esta cosa era la que hacía todo esto. Porque cuando el Señor le quite el poder, se va a ver, con el respeto que usted me merece, como una piltrafa. Y cuando le quite Dios la sabiduría, porque es de Él el poder y la sabiduría que el diablo a veces manifiestan, es propiedad de Dios y que Dios se lo concedió, pero que se lo habrá de quitar, se lo va a quitar. Y cuando Dios le quite el poder, que le quite la sabiduría, va a quedar como un donadie. Y así lo expresa, era este, dice el profeta, era este el que hacía estas cosas, el que dejó las ciudades como un desierto. Interesante. Sí, él era, nada más que ejercía un poder que no era suyo y una sabiduría que no era suya, y Dios ha recogido todos sus bienes y ese se quedó en la nada. Porque no olvide, solo Dios es fuente de todo. Yo soy el que soy, el que tiene existencia propia. Así se habla de Dios. Él dijo, yo soy, diles que yo soy el que soy. Interesante. No sé cómo le haya parecido a usted, pero hemos disfrutado este detalle. Y entonces, pues yo debo, por supuesto, leer el capítulo 13 y decir, a partir del capítulo 12, versículo 13, empieza la gran tribulación. Los 3 años y medio de gran tribulación. Por lo tanto, a partir de este versículo 13, empieza a correr 3 años y medio más todo lo que viene en el libro del Apocalipsis. Y le voy a leer entonces, como vamos a entrar al capítulo 13 y 14, que yo espero que usted haya disfrutado estas cuestiones. No, yo le seguiría
Y yo me paré sobre la arena del mar, dice Juan. ¿En qué momento? En el momento en que empezaba la gran tribulación, ¿sería? Pues no puede ser de otra manera. En el momento en que empezaba la gran tribulación, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia salir del mar. Escuche, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Ahora, vamos a precisarlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una primera bestia con 7 cabezas. Una primera bestia que también tenía que 10 y 10 cuernos. 7 cabezas, 10 cuernos. Eran diademas y sobre las cabezas de ellos nombre de blasfemia. Déjeme leerla de nuevo. Y yo me paré, pero déjeme pensarlo así. Empieza la gran tribulación, empieza el tiempo duro para ese pueblo que nos dio el Hijo, y yo me paro en la arena del mar. Estoy diciendo las cosas que aunque Juan no las dijo, las quise decir yo de esa manera, pero no para cambiar nada. Y vi una bestia subir del mar, bestia número 1, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 10 diademas, y sobre las cabezas de ellos nombre de blasfemia. No dice nombres de blasfemia, dice nombre de blasfemia. Esos detalles hay que los puntualizando. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder. ¿Qué poder le dio? Pues el poder que Dios le había prestado, hombre. De ahí le da ese poder, parte de ese poder se lo otorga a la bestia, que evidentemente es el anticristo, o el que es el capitán de un sistema que representa los intereses diabólicos. Pero entonces déjeme hacer, para no avanzar tan rápido, déjeme hacer una precisión. Tenía 7 cabezas. 7 cabezas. Entonces, ¿qué representan esas 7 cabezas? Por supuesto, representa poderío, liderazgo, cualquiera de esas cosas. Una vez más, para que no se me vaya la idea. Esa bestia, para hablar de su condición espantosa, terrible, tenía 7 cabezas. ¿De dónde saca esas? ¿De dónde se saca 7 cabezas? Bueno, hay que entonces entender lo que llamaríamos el valor unitario del reino de las tinieblas. ¿Qué estoy queriendo decir? Que Satán capitanea los imperios del mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ningún imperio queda ajeno al dominio de las tinieblas. A ver, otra vez. No quiero distraerme y no quiero perder la idea. Voy a decírsela. Para que nadie piense que cada imperio busca su propio interés, aunque en cierto sentido sí lo es, pero que nada le interesa y nada tiene que ver con el diablo. Veamos. Y lo vamos a ver, y usted lo puede ver en la misma estatua de Nabucodonosor del capítulo 2 de Daniel. El imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, convertidos en una sola estatua. O sea, eran imperios, pero que pertenecían a un mismo sistema satánico de dominio. Por eso estaban todos esos imperios. Y si volvemos a esas 7 cabezas, tenemos que computar el imperio egipcio, que es uno de los grandes imperios más antiguos.
Pero el imperio egipcio se apoderó del imperio asirio, que yo hice la aclaración, pues para tenerla como referencia, que este imperio asirio fue el que 800 años antes de Cristo se llevó cautivo a 10 tribus del norte, 10 tribus de Israel. O sea, eran 12, y siguen siendo 12, pero eran 12, hablemos así, eran 12. Pero el imperio asirio se llevó 10. De ahí resultará lo de los samaritanos y todas esas cosas, ¿no? Pero no es punto para explicarlo. Y ellos se llevaron antes de que Nabucodonosor o Nabopolassar, que era el padre de Nabucodonosor, se llevara cautivos a los hijos de Judá. En el norte quedó Israel, los israelitas, el rey de Israel. Abajo quedaron solamente 2 tribus, la de Benjamín, que era el propietario de Jerusalén, de la tierra, de ese territorio, le pertenecía a Benjamín, no a Judá. Pero habían hecho una sociedad, por así decirlo, tanto Benjamín como Judá. Y a esos 2 naciones, o esos 2 tribus, 2 reinos, se les llamaba el reino de Judá. Los asirios se llevaron 10, quedaron solamente 2. Nabopolassar y luego Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, se llevaron los otras 2. Y desde ese tiempo en que se llevaron a esas 2, Jerusalén ya no volvió a tener un rey descendiente directo de David o de Isaí. Y para que ese lugar sea considerado el reino de David, tiene que tener como propiedad la ciudad, las tribus, el templo, de tal manera que no es posible. ¿Qué importa que haya habido muchos otros conquistadores, particularmente de la zona de la Arabia? No importa. Quien haya sido y con todo lo que usted diga, no se puede considerar como la restauración. Espéreme tantito. Y ya que hablo de restauración, no es propio decir que el reino de Israel, fíjese bien, no es propio decir que el reino de Israel, el de David, será establecido, porque ya fue establecido por David. Lo que sí es propio decir que será restaurado. Y esa es la manera como el Señor Jesús le contestó a los discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y la pregunta fue muy propia. ¿Restaurarás en este tiempo el trono a Israel? ¿Restaurarás? ¿No le dijeron lo instalarás de nuevo? ¿Lo vas a restaurar? Quiere decir que sigue siendo considerado su existencia, de tal manera que cuando Cristo venga en su segunda venida, lo que hace es restaurar el reino y el trono de David. Yo no sé qué tiempo tengamos, se me hace que vamos muy lejos de esto, pero yo espero que Dios nos ayude. Entonces, las 7 cabezas, tenemos el imperio egipcio, el imperio asirio, que representa cosas tan importantes para los profetas como Eliseo, como Elías, para la vida nacional, para la profecía. Las cosas que sucedieron en el tiempo del imperio asirio. Entonces tenemos egipcio, asirio. Luego, después de eso, viene el imperio babilónico, representado por el león, la fortaleza, el señorío, el reinado. Luego, después de él,
viene el imperio medo-persa, formado por los medos y por los persas, que tenían un parentesco entre ellos. Representado por el oso, el que tenía una patita, por así decirlo, más grande que la otra. Representando que entre Ciro y Darío había una diferencia. ¿Qué detalles tan interesantes? La profecía nos lleva a cuestiones muy valiosas. Entonces ya tenemos egipcio, asirio, babilonio, medo-persa 4, griego 5, imperio romano 6. Pero son 7 cabezas. ¿Cuál es el otro? No, pues creo que es el imperio romano. A ver, de nuevo. El imperio egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego, 6, y el romano. Son 6. ¿De dónde sacamos 7? ¿De dónde? De algunos sacan 8. Qué interesante. Me gustaría aprender todo eso. El imperio romano está representado, por supuesto, por una cabeza de imperio. Pero de esa se dice aquí en el capítulo 13 que fue que recibió una herida como de muerte. Y eso de una herida como de muerte no significa que se haya muerto, porque ese como de muerte es un símil, es una figura que se usa para expresar una cuestión histórica. Que luego se dice que el imperio romano será revivido. La Biblia no dice revivido. La Biblia dice que fue sanado de su herida de muerte. O sea, la herida era grave. ¿Dónde le dieron esa herida? Puede ser los valores de alguna región, puede ser los conceptos de doctrina, los conceptos de fe. ¿Qué fue lo que pasó con esa cabeza que le hirieron? Y fue herida como de muerte. ¿Cómo de muerte? No de muerte. ¿Cómo? Es un símbolo. Pero que fue sanado y los muertos no sanan. Digo, los muertos en todo caso resucitan, pero este fue herido como de muerte. ¿Y qué sucedió? Que volvió a restaurarse, volvió a retomar la posición de poderío y dominio. Pero es muy interesante esto, hermano. Es muy interesante. ¿En qué sentido? Son 7 cabezas y una es herida como de muerte. O sea, fue de lo más grave. Y es muy interesante investigar, porque Roma fue agredido por las tribus del norte, las tribus serían de las estepas del Asia Menor, que fueron muchos años. Pero hubo peleas contra algunos, como los érulos, los hunos, y así. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se considera que hubo una herida de muerte en su sistema, en sus conceptos, en su dominio. ¿En qué sentido? Luego lo vamos a ver. Pero lo que me interesa ver ahorita es lo siguiente. Tenía 7 cabezas esa bestia. A una de ellas le dan duro en una herida gravísima que se considera como de muerte. O sea, sí podía haber muerto. No murió. Pero mire, qué interesante es que aunque tuvo una herida de muerte, las otras 6 siguieron activas en ese imperio romano. Yo creo que hemos llegado a un tiempo, a un horario. Les invito para que el próximo sábado nos escuche, porque queremos ir viendo despacio si usted quiere. No le hace. No tenemos la prisa aunque sabemos que Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y vamos a decirle, bendícenos. Padre eterno, muchas gracias. Mira a tu pueblo, a tus hijos, que están atentos a estas cuestiones de la profecía, con la conciencia muy ciertos de que tu palabra es la verdad
y que las cosas habrán de suceder como están escritas, porque lo que tú has dicho, así son las cosas. Danos tu bendición y prepáranos para las siguientes reuniones. Por Cristo Jesús. Amén.